también al centro por la organización y por permitirnos este privilegiado espacio de reflexión. Quería agradecer a los disertantes que generosamente nos acompañan hoy, a Daniel Dubina, al profesor Daniel Crespo, a la doctora Balestrini. Y gracias a ustedes que han acogido con generosidad esta propuesta em, de abordar. Esto marca un hito tal vez en nuestra facultad, porque venimos tratando de unificar dos materias tan relevantes en crecimiento, hiperdinámicas, y con vocación internacional, como dice el profesor Crespo, como son el derecho tributario y el derecho deportivo. Le hemos dado este título en un doble sentido, porque pretende ser, por una parte, un homenaje y una excusa. Un homenaje porque al menos para la crónica, se cumplen estos años, 100 años desde lo que para FIFA es la primera transferencia internacional de un contrato deportivo, de un jugador, como se decía en ese momento, de Julio Libonati. Y una excusa porque precisamente, como decía Mariano, em, es una forma, un puntapié para iniciar a tratar estas temáticas en un ámbito eh, de un curso, de una especialización como la que proponemos en UBA. Eh, Decía homenaje también porque, bueno, lo que para la crónica es la primera transferencia, precisamente es desde Argentina para Italia. Julio Libonati, que era rosarino en 1921, en el 25 lo ve el presidente del Torino, Maroni, y lo trae a España. A Italia. Ya había sido campeón la Sudamericana en Argentina. En Italia no solamente se convierte en capo canoniere, sino que también juega para la selección italiana en ese momento se podía. Luego de eso, deja su carrera en el Torino, va al Genoa y de ahí va declinando hasta que gasta toda su fortuna, eh, hasta que dicen que los amigos tuvieron que pagarle el pasaje de vuelta en barco para Rosario. Como verán, no hay mucho nuevo bajo el sol y estas situaciones suceden inclusive hoy. Pero sí también es cierto que mucha agua ha pasado bajo el puente, desde los mecanismos, la misma organización de FIFA como tal, de pasar del amateurismo al profesional, TMS, caso Bosman, caso Diarra, Brexit y fair play financiero, entre otras, que han modificado o que han de alguna forma venido a alterar el universo de las transferencias internacionales. Pero antes de entrar de lleno con la profesora Balestrini y el profesor Dubín a los aspectos tributarios, yo creo que es indispensable y por esto he convocado al profesor Crespo, que es profesor de todos nosotros en esta materia del derecho tributario, eh, para que nos ilustre o nos ayude a discernir algo que es fundamental y de lo cual después lo tributario será un adjetivo. Porque a menudo, y lo hablábamos con Daniel Dubín, con el profesor Dubín, antes de iniciar esta conversación, si uno lee, no digo de los artículos periodísticos, o incluso la doctrina, las mismas sentencias judiciales, hay un enorme eh, sí, iba a decir una palabra fuera de lugar, pero hay una enorme confusión conceptual y terminológica entre, ni hablar, derechos económicos, derechos federativos, pero aún más desde el punto de vista del derecho común. Esto es, se tratan como iguales transferencia, cesión, rescisión, resolución del contrato deportivo. Por ende, mi pregunta al profesor Crespo, Daniel Crespo, era precisamente esta. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre estos términos que se manejan generalmente como sinónimos? Y luego,
usted lo abordará como cree oportuno, este, Mm. ¿cuáles son en realidad, los derechos que se transfieren en esta transferencia internacional y cuál es el acto o el conjunto de actos que coexisten a ese fin? Profesor Crespo, con Bueno, usted. gracias Cristian por la invitación. Voy a tratar de responder a las dos preguntas de la forma más rápida posible por el tiempo que tenemos, ¿no? El contrato laboral deportivo entre el jugador de fútbol y el club es un contrato laboral, pero muy especial. Entre otras especialidades que tiene es que es de plazo determinado. Las relaciones laborales comunes son de plazo indeterminado y la del fútbol y de otros deportes también es de plazo determinado. Es decir, que una de las causales de extinción del contrato es el vencimiento del plazo. Esa causal de vencimiento del plazo no es una causal muy satisfactoria, pese a que debería ser lo común, ya que a veces el club no le gusta que venza el plazo del contrato y el jugador quede en libertad de contratación, porque de esa manera pierde lo que nosotros llamamos, o en el derecho deportivo se llama vulgarmente, derechos económicos. Es decir, la posibilidad de que el club transfiera por un precio en dinero al futbolista a otra institución. El vencimiento del plazo impide eso. La otra forma de extinción del contrato es la resolución. Como bien decís vos, resolución no es lo mismo que rescisión. La resolución de un contrato la decide una parte, que le imputa a la otra un incumplimiento esencial. La intima a cumplir, la otra parte no lo hace y esa parte unilateralmente decide resolver, extinguir el contrato por culpa de la otra. Si lo hace bien o mal, es una cuestión que se dirimirá después, pero lo cierto es que el contrato está terminado. Esa es una otra forma de extinción. Distinta es la rescisión del contrato. Eso supone un acuerdo de partes. No es lo mismo que la resolución. Es un acuerdo de partes que normalmente en los contratos no deportivos se da después de haberse iniciado el contrato. Las partes de común acuerdo se juntan y dicen, mira, esto no dio resultado, este contrato de duración, vamos a extinguirlo de común acuerdo. Y lo rescinden. Es un acto extintivo del contrato posterior a la celebración. En el fútbol se ha incorporado desde hace tiempo una cláusula que es la de la rescisión anticipada. Es decir, en el propio contrato, que es fuente de las obligaciones, se incorpora una cláusula que extingue el contrato o que podría extinguirlo. Es la cláusula de rescisión. Es decir, el club ya y el jugador acuerdan de antemano en el propio contrato que ese contrato se podrá extinguir si el club contratante recibe una suma de dinero. ¿Quién paga esa suma de dinero? Obviamente es un nuevo club interesado en el jugador. Se ha dicho con respecto a eso que en verdad las cláusulas de rescisión anticipada son una oferta que formula el club contratante del jugador a posibles interesados para que si pagan esa cifra se lleven al jugador. O sea, hay una diferencia, como decías vos, entre el contrato, perdón, entre la causal resolutoria y la causal de rescisión, que se identifica la rescisión anticipada bastante a la otra causal de extinción, que es la transferencia del jugador a otra institución. Y esa cuarta causal de extinción del contrato laboral deportivo es una cláusula, digamos, que trae felicidad a las partes. Para el club, porque está cristalizando con éxito la percepción del dinero correspondiente a sus derechos económicos, ha transferido al jugador. Y el jugador, porque normalmente, no siempre, pero normalmente, la transferencia le acarrea una evolución en su carrera deportiva, porque cobrará otra suma de dinero, también cobrará por la propia transferencia. En Argentina es un 15% del precio y en otros países varía el porcentaje. Y es la otra forma de transferencia. Esa transferencia puede ser definitiva, puede ser a préstamo por un tiempo determinado. Y también en esa transferencia del jugador de un club a otro, el club se puede desprender siempre del 100% de los derechos federativos. Es decir, los derechos federativos, que es la posibilidad que tiene el club adquirente de utilizar los servicios del jugador en las competencias oficiales,
ese siempre es el 100%. No se puede escindir o separar o hacerlo porcentualmente. Es el 100%. Lo que sí puede hacerse es que el club que transfiere al jugador retenga para sí un porcentaje de la futura transferencia. Y ahí se produce un desdoblamiento de los derechos económicos con dos titulares: el titular que ha adquirido al jugador y un titular que es el que ha vendido al jugador y ha retenido un precio. La desventaja que tiene el club que retuvo el precio es que no puede decidir el futuro del jugador, no puede influir sobre la decisión del club. Lo que sí puede hacer el club que retiene derechos económicos es ver cuando transfiere al jugador que el contrato del jugador con el nuevo club sea de un plazo razonable, porque si el contrato es muy corto en el plazo, retiene derechos económicos que se pueden extinguir rápidamente por vencimiento del plazo. Es decir, son todas cuestiones que tienen que tenerse en cuenta en ese tipo de transferencia con retención de derechos económicos. Pero lo cierto es que la transferencia del futbolista de un club a otro no significa una cesión del contrato. En nuestro convenio colectivo argentino se habla de cesión de contrato. No hay una cesión de contrato laboral de un club a otro club. En realidad hay extinción del contrato laboral con el viejo club que transfiere y la firma de un nuevo contrato laboral del jugador con el nuevo club donde va a ir. No es una cesión de contrato. Significa extinción y firma de un nuevo contrato. Esto con respecto a la cuestión de las causales de extinción de la relación jugador-club. Creo que es la primera pregunta que vos me habéis hecho, Cristian. Esa es la primera pregunta, ¿no? Es que en realidad sí, están íntimamente vinculados y es muy importante esta última apreciación porque tiene efectos significativos para el ámbito tributario, como veremos más adelante. La segunda era Sí, más para eliminar lagunas propias. Esta es, ¿cuál es en el fondo el derecho? Y usted lo ha dicho bien, digamos, acá no hay una cesión de derechos como sostiene buena parte de la doctrina y muchísimas sentencias, sobre todo aquí en Europa. Sino que hay diversos actos. ¿Qué es lo que se está? La segunda pregunta era, cuál es el acto o los actos jurídicos que claro. coexisten a la transferencia como tal? Claro, como habíamos hablado, como esto no es una cesión, si fuera una cesión de derechos, es un acto bilateral donde hay un deudor cedido que asiste a la cesión para interiorizarse y pagar al que tiene el crédito. Esto no es una cesión de derechos ni de créditos. Es una extinción de un contrato previo, que es con el viejo club, y la firma de un contrato nuevo. Ahora, eh, vos me decías, el contrato este tipo de transferencia se perfecciona solamente, nacional o internacional, se perfecciona con el acuerdo entre los clubes, que es un contrato, acuerdo entre clubes, donde se van a estipular el precio de transferencia, la forma de pago y una serie de cosas, pero coexiste con ese contrato y se debe firmar en el mismo momento porque si no, no tiene efecto, o si se hace después, espero que se haga, porque si no, no hay transferencia, que es el contrato laboral del jugador con el nuevo club. No son la misma cosa. No hay una cesión de contrato. Son actos diversos. Y si el jugador no acuerda con el nuevo club las condiciones económicas y no celebra contrato con ese nuevo club, no hay transferencia, por más que se haya firmado el contrato de transferencia entre clubes. Esto es lo relevante. Y creo que eso es lo que vos me estabas preguntando. ¿Qué actos son necesarios? Esos dos actos. No puede haber otra posibilidad. El jugador, por eso mismo, vos fijate que el contrato de transferencia entre clubes es un contrato de ejecución instantánea. Es decir, por más que se pacte forma de pago en 10 años, el contrato de ejecución instantánea, porque inmediatamente el jugador se desplaza de un club a otro, es de ejecución instantánea, o sea, se puede, pero sin embargo, si el club comprador no paga el precio o no cumple con la prestación dineraria a su cargo emergente de ese contrato de transferencia, ¿qué puede hacer el club vendedor? ¿Puede resolver el contrato por incumplimiento, como pasa en cualquier otro contrato de transferencia de cosas?
o de personas, en este caso de la transferencia de un jugador de fútbol, puede resolver el contrato, puede decirle, mire, lo intimo a pagar el saldo de precio por tantos millones, porque en caso de no hacerlo, doy por resuelto el contrato y exijo la devolución del jugador. Como muchos presidentes a veces de los clubes dicen, si el club no cumple con el precio, el jugador se tiene que volver a mi club". Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque hay vigente un contrato laboral del jugador con el nuevo club. El jugador ya está jugando allí. Por lo tanto, el incumplimiento del club comprador con respecto al precio de transferencia solamente puede motivar la exigencia o la demanda del club vendedor exigiendo el pago del precio. No hay resolución contractual porque está vigente un contrato laboral que se independizó de ese acuerdo entre clubes. Creo que eso es lo que vos me estabas preguntando de alguna manera. Y Sí, ese, sí, no, solamente para ya liberarte, pero corríjame usted si sí, sintetizo mal. Para nosotros, desde el punto de vista tributario, después me corregirán Claudia y Daniel, creo que hay dos cosas fundamentales que usted ha marcado. Primero, hay distintas causales jurídicas, rescisión, resolución, transferencia, vencimiento del sí, contrato, que son diversas desde el punto de vista jurídico, diversas desde el punto de vista obviamente contractual, y eso debiera tener, al menos lógicamente, una diversa consecuencia jurídica, no solamente contractual, sino también desde el punto de vista tributario. En nuestro ámbito hay, digamos, dos posturas extremas, para simplificarlo, donde consideran a todo como una indemnización, le estoy indemnizando al club, o a todo como una renta, después veremos de qué tipo. Pero en el fondo parte de una desconocimiento de que hay diversas causales, porque incluso en la realidad son diversas causales que provocan, ¿no?, la salida o la entrada de un jugador de un club al otro. claro, Eh, eso creo que es muy relevante y que ha tenido muy poca profundidad en nuestro análisis jurídico desde el punto de vista tributario. La otra, la sí, otra que es también tiene efectos prácticos muy importantes, porque no es solamente académico como referencia, es lo que usted decía al final. ¿Qué derechos son los que se transfieren? ¿Qué derechos son los que se utilizan en tal o cual jurisdicción? Y ahí hay un punto fundamental que creo, y usted corríjame, que es, atención, que los derechos que se están ejerciendo por parte del club destinatario, por ponerle un nombre, derivan del contrato profesional que ha realizado con ese jugador y no claro. derivan de los derechos que históricamente Mm, tenía el club originario, porque precisamente no hay una cesión de derechos lisa y llana. mm. Si he interpretado bien, no Totalmente. sé. O sea, son dos relaciones. Clubes, entre clubes, comprador y vendedor, y el jugador con el nuevo club que es laboral. No existe una vinculación entre ambas cosas. Una vez que por eso mismo te digo, que el club vendedor no podría extinguir el contrato por incumplimiento del comprador, porque ya se independizó la relación laboral del jugador con el nuevo club. El jugador ya está fuera, no puede retornar, no se pueden devolver las cuestiones, no pueden volver atrás. Por eso mismo te digo que no será el caso de una resolución de un contrato de transferencia de jugador. Simplemente siempre se dan cuestiones de reclamo. Y actualmente ya la cuestión se hace todavía más rápida porque vos mencionaste como algunos antecedentes del Tribunal Europeo, el caso Bosman y el nuevo caso de Arrá. El nuevo caso de Arrá ha motivado una decisión del Tribunal Europeo por consulta de un tribunal belga, que estamos dentro de la Comunidad Europea, que ha dicho que todas estas cuestiones que yo veo razonables, de estabilidad contractual, de cuestiones relativas a la relación del jugador con el antiguo club, la ruptura de contrato no debe interferir en la libre circulación de los trabajadores por el espacio de la Comunidad Europea. Siempre debemos tener presente que el jugador
celebra un contrato de trabajo, es una relación de trabajo, pero es especial, es especial. El club ha hecho esfuerzo para tener a ese jugador, no lo ha contratado de la nada, o lo ha formado en sus divisiones menores con lo que ha invertido y ha obtenido de entre 100 jugadores que llegaran 3, o sea, lo ha formado, o lo ha adquirido por un precio en dinero, o el jugador ha venido libre y lo ha contratado eh, valorando su condición de libre. O sea, esas cuestiones, pero están en tela de juicio. Y entre otras cosas, vos fijate que en la transferencia internacional, cuando había un conflicto, un supuesto conflicto entre el jugador y el nuevo y el viejo club, y el nuevo club que lo tenía, que había firmado contrato laboral, pedía el CTI, el certificado de transferencia internacional, la asociación de origen donde estaba el viejo club podía negarlo diciendo, no, hay un conflicto pendiente. Entonces eso motivaba un procedimiento que podía demorar unos días o un tiempo. Actualmente, a partir del caso de Arrá, se libera esta cuestión y cuando la asociación del club adquirente pide el CTI para formalizar la transferencia internacional, se debe emitir inmediatamente por la asociación del viejo club. Y si no lo hace, directamente el jugador queda habilitado. Tiene un plazo muy cortito para hacerlo y si no lo hace, directamente. O sea, lo que yo te quiero graficar con esto, que acá no es una cesión, el viejo club no detenta nada, salvo que retenga derechos económicos, una proporción de la futura transferencia. Pero eso tampoco le da ninguna injerencia en la evolución de la carrera del jugador y el nuevo contrato. Solamente le cabe esperar que el nuevo club lo transfiera y que cumpla, cosa que en el fútbol no pasa muy seguido, que cumpla cabalmente con el pago del porcentaje que ha retenido. Estas son cuestiones de derecho deportivo que obviamente se mezclan, porque el derecho deportivo tiene una cosa. Parece, uno cuando dice derecho deportivo, y siempre lo digo, ¿no? Parece una cuestión sencilla. Vamos a disfrutar un poco del derecho y del deporte. Es una de las materias más complejas del derecho en general, porque se conjugan una serie de cosas que se mezcla derecho comercial, civil, laboral, internacional, privado, procesal, arbitraje. Bueno, y paro ahí porque si no. Pero bueno, No, gracias, gracias, Daniel. No, y en esa complejidad, obviamente, las consecuencias tributarias van de la mano, porque esas mismas características que vos has nombrado del derecho deportivo también las compartimos con el derecho tributario. Bueno, gracias, Daniel, de nuevo por tu no, te quiero generosidad. decir una Sí, sola cosa. sí, Yo creo que a veces, yo no sé, yo no me quiero meter, el tema tributario no me quiero meter, porque me asusta. lo bien que Pero haces. yo digo que muchas veces los encargados de las percepciones utilizan términos que les convienen y no son los correctos. Y no son los correctos. Si hablas de indemnización, precio no es indemnización. Si hablas de transferencia, transferencia no es cesión. Si te conviene para hacer percibir dinero, puede ser, pero son jurídicamente conceptos diversos. Sí, son conceptualizaciones interesadas. Está Ah, muy... bueno, coincidís. No, gracias Daniel nuevamente por No, tu generosidad intelectual, por acompañarnos, no solamente como no, al presidente contrario. honorario, sino activamente y sos no solamente parte de esto, sino generador en alguna forma, y esto para hacerte también responsable. Ah, Bueno, gracias Daniel de nuevo. gracias, gracias. Dicho esto, la parte tal vez más difícil se la dejo obviamente a la profesora Claudia Balestrini, porque aparte de su función pública y la generosidad que nos da en este ámbito, ella es especialista en derecho tributario internacional y también tiene el vicio del derecho tributario deportivo. Y la pregunta para la doctora Balestrini iba o sigue de alguna forma lo que ha planteado Daniel desde el punto de vista del derecho deportivo, porque quisiera ver contigo. ¿Cuáles son los principales efectos? Estamos abordando muy genéricamente los efectos tributarios para los clubes
que son parte en esta transferencia internacional. Daniel nos ha dicho, bueno, atención que hay otros clubes que pueden tener pretensiones porque se han reservado un porcentaje de los derechos deportivos. Hay otros clubes que tienen pretensiones porque les corresponde el derecho de formación, el mecanismo de solidaridad. Claro, no son solamente estas dos las partes interesadas, pero los efectos de la transferencia me interesaría o nos interesaría conocer cuáles son los principales efectos tributarios y sumo la otra pregunta que para mí, y la responderás tú como creas oportuno, es importante. ¿Cuál es la naturaleza de la renta, y si es renta, generada por esta transferencia del club de origen de la jurisdicción A, supongamos Argentina, con el club de destino, supongamos Italia o España, que tantos problemas nos acarrea? Claudia, como tú quieras, lo abordas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar compartiendo esta charla con ustedes. Me siento en una charla informal hablando sobre temas que nos apasionan. El fútbol y en mi caso, obviamente, también el tema de impuestos, aunque veo que al doctor Crespo no le gusta eso. Eh, Me asusta. no, no, no. Por eso, para mí es un placer. Comparte mis dos pasiones, fútbol e impuestos, en una charla con profesionales como ustedes y con este desafío de comenzar también ya más a nivel académico un camino hacia desentrañar muchos de estos aspectos que preocupan y mucho. Así que yo ahora les voy a compartir rápidamente una presentación, que algunos temas los voy a pasar ya más de largo porque lo comentó recién Daniel. A ver si se ve. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Gracias. Bien, a ver, solamente comentarles, por un lado, algunas apreciaciones, la voy a decir desde mi óptica personal en lo profesional, y otras vinculadas a la función que me toca asumir desde hace algunos años, que tiene que ver con la Subsecretaría de Ingresos Públicos. La Subsecretaría de Ingresos Públicos es competente en materia de conflictos internacionales que puedan existir con relación obviamente siempre del ámbito de la tributación, a través de los procedimientos de acuerdo mutuo. Nosotros somos competentes en materia de negociación de convenios para evitar la doble imposición, y como esos convenios contienen digamos, un procedimiento que habilita para cuando un contribuyente se siente que hay o ve o personaliza a través de una intimación que recibe que existe alguna interpretación que algunos de los fiscos están, de las jurisdicciones que correspondan, están interpretando incorrectamente el convenio, entonces recurre a la autoridad competente para que inicie un procedimiento mutuo, un procedimiento de entendimiento con la otra jurisdicción, a los efectos de llegar a un acuerdo sobre la interpretación de ese instrumento internacional. Como bien decía recién, ya, a ver si ya paso, a ver, ahí. No voy a ahondar demasiado en todo lo que es concepto ahora, pero sí seguramente estos son temas para desarrollar con profundidad, algo que ya muy bien y con toda claridad fue manifestando Daniel, el concepto de los derechos federativos, qué implica para el club que detenta ese derecho federativo, y sí, es el uso exclusivo, la utilización exclusiva de los servicios de ese jugador que está inscrito en esa federación. En este caso, supongamos en Argentina, en caso de estar inscrito en AFA, entonces el club que detenta ese derecho de exclusividad para que lo representen los eventos deportivos profesionales por un tiempo determinado, como bien lo manifestaba Daniel. ¿Qué significa ese derecho federativo? Está atado a o origina un contrato laboral entre el jugador y el club. Cuando se da la transferencia del jugador, acá aparecen todos los actores y los conceptos que ya habíamos hablado. Hay una entidad cedente, que es el titular del derecho federativo, que va a negociar con la entidad cesionaria el pago de una suma de dinero por esa transferencia, que lo ponemos entre comillas, del jugador, para que si brinda el consentimiento pase a representar
a la entidad sesionaria en las competiciones en las que participa. Entonces, ahí vemos lo que recién anticipaban. Hay una primera operación y una segunda operación. La primera, que es el contrato que vincula con la institución, o sea, con el club cedente, que ese contrato, lo que bien vos manifestabas también, Cristian, es que se va a dar que hay distintas causales de rescisión, o de rescisión o de terminación del contrato en realidad. Entonces yo acá me voy a referir a lo que es la cesión, en este caso, no del contrato, pues si no me va a retar el doctor Crespo, sino que voy a estar hablando de lo que es el derecho federativo en sí, o los derechos federativos en sí. Nosotros consideramos, y esto lo quiero ir pasando rápido, total ya ha sido explicado y seguramente se va a desarrollar y con mucha precisión a lo largo del curso. Entonces, por un lado está la terminación, la culminación del contrato entre el jugador y la institución cedente. Por otro lado va a estar el contrato nuevo que realiza el jugador con la nueva, o sea, con el adquirente o con el club adquirente. Y en el medio de esas dos cosas hay un tercer acto, que es esto que nombraban recién, el certificado de transferencia internacional. Nosotros, ¿qué consideramos cuando vemos esta atipicidad? Porque esto no es, como bien decía, en el derecho deportivo creo que debe ser uno de los casos más complicados y desde el punto de vista tributario para analizar y con relación a esta operación en particular de las transferencias de estos derechos federativos. Hablo de transferencia para ser más... digamos, para simplificar en lo que estoy diciendo, pero no estoy hablando de ninguna manera de una transferencia de contrato, todo lo contrario. En nuestras interpretaciones que estuvimos haciendo dentro de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, la Dirección Nacional de Impuestos, como autoridad competente en materia de interpretación tributaria de todas las normas tributarias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hemos sido muy claros que para nosotros esto es una novación. Acá se extingue una obligación y surge otra. Es decir, no podemos hablar de ningún tipo de continuidad. Cuando el cedente lo que hace es culminar el contrato laboral con el jugador, ese derecho federativo ya no va a pertenecer al club cedente porque ya luego, una vez que esté firmado ese nuevo contrato entre el jugador y el nuevo club, ese derecho federativo ya lo va a detentar el nuevo club. Ahora bien, es complicado entonces el análisis de qué tipo de renta estamos, que es una de las preguntas que decía Cristian. Bueno, la verdad que me encantaría decirles que hay una solución única para esta interpretación. A nivel tanto nacional como internacional, y más cuando se trata de una transferencia que trasciende fronteras, uno está obligado, como autoridad competente, a justamente revisar el convenio para evitar la doble imposición en caso que exista convenio entre las jurisdicciones a las que pertenecen los clubes, tanto cedente como cesionario. Entonces, como bien decía recién, la entidad cesionaria, el club vendedor, recibe una compensación para desprenderse del derecho de que el jugador lo represente en las competencias deportivas en las que participa. Y esta compensación podemos llegar a decir, o podríamos llegar a decir, es un ingreso que obtiene por la enajenación de un derecho. Entonces, aquí comenzamos con la diversidad de interpretación de las características que se puede dar a la caracterización de la renta. Por un lado, vamos a tener nuestra legislación interna, que es la ley de impuesto a las ganancias, a los efectos de decir, bueno, ¿qué interpretamos de acuerdo a nuestra legislación doméstica? Y por otro lado, y acá puse el ejemplo que también lo había nombrado Cristian, y que tiene que ver con el convenio para evitar la doble imposición con España, que tantos problemas nos ha traído desde el punto de vista del procedimiento de acuerdo mutuo y que, bueno, ya les voy a comentar después las novedades que vamos a tener con relación a este tema. Esto es para, justamente hasta recién, es una descripción de lo que desde el punto de vista tributario, jurídico, podemos resumir, y lo estoy diciendo de forma muy rápida porque la idea es justamente solamente algo introductorio y de lo importante y necesario que es desarrollar este tema, incluso a nivel académico, con más extensión de tiempo.
Esto es simplemente un resumen de qué sucedió acá en la Dirección Nacional de Impuestos, que depende de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, contarles un poquito en dónde estamos ahora y por qué esta caracterización de renta se diferencia entre Argentina y España. En el 2018 hemos recibido algunas presentaciones de distintos clubes. No puse los números de dictámenes porque hay algunos que involucran secreto fiscal, pero con todo gusto lo que podemos hacer y a lo largo de que se vaya desarrollando el curso es ver qué inquietudes desde el punto de vista académico y profesional se plantean, porque podemos incluso emitir algún dictamen que no contenga datos con relación a ningún club y que pueda ser útil desde el punto de vista de que se tendría la opinión de la autoridad competente en la materia, que es, digamos, casi diría determinante de la renta, porque hoy por hoy el hecho de clasificar esa renta en alguno de los artículos que comprende el convenio para evitar la doble imposición, no solamente con España, con otros países también, fue cuestión planteada desde el 2018. En ese momento se analizó, y acá respondiendo rápidamente a lo que preguntaba Cristian, se analizó, bueno, el convenio para evitar la doble imposición tiene distintos artículos. Vayamos a ver a qué tipo de renta correspondería incluso este tipo de operación tripartita, porque consideramos que hay 3 operaciones involucradas, como recién decíamos, y que justamente hay una novación de la obligación, hay una novación del derecho, no es el mismo derecho el que tenía el club cedente que el que tiene el club cesionario. Entonces nos planteamos uno de los artículos más generales del convenio, que es el artículo 7. El artículo 7 se refiere a beneficios empresariales. Entonces podríamos decir, bueno, a ver, es un beneficio que tiene, y acá ya para dar ejemplos prácticos, el club argentino que cede, en este caso, o sea, renuncia a sus derechos federativos, por así llamarlo, pero en realidad lo que está haciendo en este contrato de transferencia, lo que hace es decir, a ver, estoy recibiendo una compensación por el hecho de ya no tener el derecho federativo, o estoy obteniendo una renta que es habitual para mí, o bien estoy obteniendo una regalía, o estoy enajenando prácticamente un derecho. Estas opciones que les fui dando encuadran en 4 artículos distintos del convenio para evitar la doble imposición. Por un lado, el artículo 7, que son beneficios empresariales, y que ahí incluso podría incluirse si se interpreta que es una indemnización que está recibiendo a modo de compensación el club cedente por el hecho de ya permitir que ese derecho federativo no pertenezca a él, sino que esté perteneciendo a otro club. También podría ser el artículo 21, si es una persona humana la que hace la transferencia, cuestión que es poco probable. Pero si vamos al artículo 7 también, podría ser, a ver, no es la actividad principal del club el hecho de transferir derechos o de enajenar los derechos federativos de jugadores de fútbol. Su principal actividad es justamente la inversión o el desarrollo de actividades deportivas a nivel profesional. Entonces, ¿podemos decir que es una renta habitual la del club para encuadrarla en el artículo 7? Y después, en todo caso, decir, bueno, ¿es la enajenación de un derecho? ¿Por qué hacemos hincapié en todo esto? No es por una forma antojadiza de decir, bueno, vamos a ver en dónde encuadra, en cuál caracteriza como renta en cada una de estas opciones que di. Es importante dónde caracteriza, porque de ello depende si la potestad tributaria de imposición está en Argentina o está en el otro país. Ahora bien, eso sucedería con cualquier tipo de renta, el hecho de analizar y ver justamente si hay potestad de imposición en Argentina o potestad de imposición en todo caso en España. En el caso concreto que estamos hablando, si fuese otras rentas o si fuese que aplica el artículo 7, se aplica de residencia, es decir, un club argentino transfiere, y perdón que hable así con términos de transferencia y muy forma simple posible para poder terminar con la idea. Entonces,
Si un club argentino transfiere los derechos de un jugador a un club español, entonces, si se considera beneficio empresarial, porque es parte de su renta habitual para el club argentino, entonces podría aplicarse, por regla general de ese artículo, que aplica el criterio de residencia, es decir, el único estado que está con potestad para gravar esa renta es el Estado argentino, que por una cuestión de nuestra ley interna, y teniendo en cuenta que los clubes de fútbol actualmente tienen una forma jurídica vinculada a asociaciones civiles, entonces están exentos de la ley de ganancias, de la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, en este caso, el Estado tiene la potestad de imposición, pero existe una exención. En el caso de regalías, que lo analizamos también, en virtud de algunos contratos que hemos visto, de presentaciones que hicieron distintos clubes, no vemos que encuadren el concepto de regalía donde deba existir una retención en la fuente. Si encuadran en el artículo 13, aquí es donde se detectó el problema. El artículo 13 se refiere a ganancias de capital y enumera una serie de actividades que son consideradas rentas del artículo 13 o rentas de capital. ¿Qué sucede? En el convenio con España, por eso todo esto ha sido presentado en el 2018, digo por la línea de tiempo que tienen ahí, entre 2018 y 2019 recibimos ciertas presentaciones de distintos clubes diciendo, tenemos un problema con España. ¿Qué sucede con el convenio con España? En el artículo 13, que se refiere a rentas de capital, hay un inciso resumen que dice otras rentas de capital y le da potestad compartida de imposición a los dos países. Entonces, a partir del año 2014, España empieza a aplicar una normativa interna que se aplica para no residentes, en la cual dice, si el derecho que es objeto de la renta, lo estoy ejercitando en España, entonces ese no residente tiene que pagar un impuesto, que es el impuesto a las ganancias, pero a modo de una retención que hace España al momento en que va a abonar el club comprador al club argentino, le retiene esa parte de impuestos. Y si no se la retiene, empieza un conflicto jurídico que termina, obviamente, con un dictamen de la Hacienda Española y luego con litigio judicial, y teniendo en cuenta que los tribunales europeos no permiten el solve repet, o sea, no, directamente lo que hacen es aplicar que primero hay que pagar y luego discutir, los clubes argentinos se ven obligados a realizar cauciones o a justamente comenzar largos litigios para que no tener que pagar este impuesto que en realidad ni siquiera lo están pagando en Argentina porque en Argentina están exentos. Entonces, lo que hizo la autoridad competente, en este caso ingresos públicos, fue analizar la caracterización de la renta, que como les digo, no es fácil porque depende incluso de cada situación, de la situación de cada club. Entonces, no es determinante. No es determinante decir que una renta proveniente de una transferencia de derechos federativos es una renta de capital. Tampoco es determinante decir que es una compensación que se le da al club cedente por el hecho de ya no tener el derecho. Y estos temas, lo que originaron, además del análisis y los dictámenes que se hicieron en este ámbito, fue el inicio de los procedimientos de acuerdo mutuo con España. Durante que acá, bueno, tienen la línea de tiempo, incluso hemos analizado algunos casos judiciales que se dieron en el 2023, pero que se dieron entre Brasil y España, porque Brasil tiene un modelo de convenio, un convenio firmado con España muy similar al nuestro en cuanto a las cláusulas y a este problema que se originan las rentas de capital. Y bueno, el Tribunal Europeo fue muy contundente, aún con muy pocos recursos que puedan acreditarse y con muy poco fundamento, negó cualquier tipo de interpretación que se refiera a una compensación, y sí lo que dijo es, esto es ganancia de capital y la Hacienda Española tiene derecho a cobrarlo por el artículo de la ley interna que ellos comentan. Ahora, independientemente de esto que digo, y quiero que lo tengan en cuenta porque esto va en función de los próximos dictámenes que se van a emitir,
no hay una interpretación contundente del tipo de renta porque puede variar también de acuerdo al caso concreto de cada club, ¿sí? De la forma incluso en que está instrumentado el contrato y demás. Con lo cual no se niega la posibilidad que sea de aplicación en el artículo 7. Hoy por hoy en los contratos que vimos se aplicaba artículo 13, que es el de rentas de capital, en base a esto que estaba comentando. Pero ¿por qué decimos que no importa que se aplique artículo 13? Porque de ninguna manera habría fuente extranjera que sea, o sea, que implique que España debería cobrar un impuesto por estas transferencias. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros interpretamos, acá van a tener la diferencia entre la posición argentina y la posición española. Lo que nosotros decimos es, a ver, cuando el convenio permite potestad de imposición compartida, es por una razón. O sea, tiene que haber fuente de renta en el país que pretende cobrar. Y cuando hay fuente de renta en el país que pretende cobrar, tiene que ver, en el caso de lo que son rentas de capital, es dónde estaba el bien que generaba la renta al momento en que se produce la transferencia del jugador. Y el bien, perdón que lo trate de esta manera, pero estaba en Argentina, había un derecho federativo argentino que se ha vinculado a ese jugador, entonces de ninguna manera podría haber fuente española ni aplicar España su legislación interna para decir que ese derecho se estaba ejercitando en España, porque ese derecho se estaba ejercitando en Argentina al momento de la transferencia. Y es eso lo que tiene como criterio interpretativo cualquier convenio para evitar la doble imposición. De ninguna manera se va a decir que el derecho se está ejercitando en otro país que es de donde proviene, donde estaba en el momento en que se efectúa o se produce el hecho, que en este caso es la transferencia. Por eso insistimos, hay una innovación. Son dos contratos distintos. Estamos hablando de un derecho que es ejercido por dos entidades distintas en distintos momentos. Entonces, en lo que hay que insistir con el tema de España es que lo que está mal aplicado, no importa si es artículo 13, porque incluso siendo artículo 13 y en el residual del 13 no habría facultad de imposición española. Entonces, lo que hay que insistir es que están aplicando mal su legislación interna. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con las autoridades españolas desde el punto de vista técnico, con lo cual, y esto es lo que le quería anticipar, esto va a ser motivo de unos meses justamente de mayor análisis, pero lo que nosotros, bueno, este es el resultado del MAP que les había comentado, y lo que nosotros vamos a plantear, y que de hecho ya lo hicimos formalmente, y eso se los quería comentar como anticipo, es el hecho de pedir una renegociación del convenio. Ya hemos solicitado formalmente con España la renegociación del convenio, porque esto tiene que ver más que nada con una modificación de ese artículo 13 para que directamente se tribute en residencia o se diga que se tribute en residencia. Ustedes saben que Argentina está en todo un proceso de ingreso como miembro pleno de OCDE y ya somos asociados al Comité de Asuntos Fiscales y bueno, vamos a seguir en muchos aspectos, tenemos muchas novedades con relación a nuestro modelo de convenio, estamos haciendo algunas modificaciones y una de las modificaciones que vamos a hacer es justamente el hecho de ir por un criterio similar al de modelo OCDE en el residual del 13, donde hablemos de tributación en residencia, ya no compartida. ¿Por qué digo esto? Con España sería importante plantearlo, no porque por el hecho de que hoy el fisco español tenga razón de que si no se modifica eso, aplican su ley interna, porque la ley interna de ellos está mal aplicada. ¿Sí? Y esto ya lo dijimos en algunos dictámenes y lo vamos a decir las veces que sea necesario. Sino porque al directamente decir que va por residencia, ya ni siquiera se puede aplicar esa ley española. Entonces, nuestra idea, incluso ya lo hemos planteado, porque en un principio habíamos ofrecido una solución intermedia que tenía que ver con el hecho de
bueno, hacer algún memorándum de entendimiento o alguna modificación al protocolo para que se tenga en cuenta incluso el tratamiento de los derechos federativos. Y esta es otra de las cosas que les quería comentar. Nosotros también en nuestro modelo de convenio nuevo vamos a incorporar, es nuestra idea, un inciso o un apartado dentro de lo que es el modelo de convenio y en el protocolo, donde haga referencia a los derechos federativos. Como recién decían, hace 100 años de la primera transferencia internacional, bueno, se viene, yo creo que más allá de todo el avance, el progreso que ha habido, incluso a nivel sistémico, desarrollado también a nivel internacional por el tema de que sea más transparente todo el tema vinculado a transferencia internacional. eh, no digo que recién empieza, pero bueno, creo que falta mucho todavía por hacer y cuanto más claras estén las normas y no solamente estemos atados a un estatuto o reglamento FIFA que para nosotros no deja de ser soft law, entonces cuanto más claras estén las normas y si lo podemos hacer desde el punto de vista tributario mejor, entonces creo que va a ser más transparente todo lo que tenga que ver con este tipo de operaciones de transferencia a nivel internacional y los clubes y quienes tengan que tomar decisiones a nivel de planificación de sus relaciones comerciales y de todo lo que tenga que ver con contratos y con la actividad propia del club, creo que el hecho de dar mayor certeza desde un punto de vista que no deja de ser trascendente como es el tributario, va a ser muy positivo. Y es eso lo que buscamos y teniendo en cuenta de que es algo tan específico, estamos modificando nuestro modelo de convenio para receptar en él el caso específico de los derechos federativos. Bueno, perdón por la extensión, pero bueno, quería dar un panorama de todo lo que se puede llegar a desarrollar en este viaje en el que estamos juntos para aprender, para enseñar lo que sabemos y para construir un procedimiento mucho más transparente. Gracias, doctora. Yo creo que, a ver, tres consideraciones y mi enorme agradecimiento por la claridad conceptual, que son temas enormemente complejos y conflictivos en este momento. Temo estar de acuerdo con Daniel cuando él decía que estaba asustado de la materia tributaria, bueno, pero el miedo viene precisamente del desconocimiento, ¿no? Y creo que lo que estamos aportando, y gracias a Claudia en este momento, es la importancia de una claridad conceptual que eso aporta certeza. Dejo tres puntos donde para mí que han quedado sentados y me encuentra plenamente de acuerdo. Primer cosa que creo que está por sobreentendido, ¿qué efectos tributarios tendrá esta transferencia, entre comillas? Y bueno, dependerá de la naturaleza jurídica que tenga la entidad deportiva y dónde esté. Porque bien decía Claudia, para nosotros los clubes siguen siendo por ahora entidades sin fines de lucro y tiene un tratamiento particular y por ende, si son exentos, tiene una exención subjetiva en ganancias, el hecho de que tenga una retención o un impuesto en el extranjero, pues entonces no lo podrá hacer valer como deducción y entonces para nosotros es un costo relevante. Para los clubes aquí, por ejemplo, en Italia, que son todas sociedades comerciales, entre comillas, salvo la parte del amateur, tendrá otra relevancia distinta porque precisamente parte de una naturaleza jurídica diversa de la entidad deportiva y un tratamiento tributario diverso. Y esto no es indiferente porque obviamente España los trata como si fuese así cuando en Argentina sucede una cosa diversa. Otra cosa que me parece fundamental y que ha sido una feliz casualidad, eh, que la interpretación o la postura doctrinaria de Daniel de que en el fondo no hay un contrato que pasa de un lado al otro y que es el mismo derecho el que se utiliza, que este es el argumento fundamental de las sentencias españolas para argumentar la potestad tributaria interna, la aplicación del impuesto de no residentes internos. No es tan así.
Y de hecho que Claudia dice exactamente lo mismo. Acá no hay un mismo contrato que pasa de un lado al otro. Y por ende, si el argumento es, bueno, el derecho que se utiliza ahora es No, no es el mismo derecho porque, como bien también decía Daniel, este derecho surge del nuevo contrato laboral y no tiene nada que ver con el contrato que antes se ha extinguido. Y otra cosa que creo que es fundamental y está muy bien apreciado por parte de Claudia es que en cuanto se refiere al tipo de renta, no podemos dar una respuesta única de esta que decíamos al inicio, ¿eh? No es todo indemnización, no es todo renta, pero a su vez en todo renta tampoco podemos decir es todo renta de capital o es siempre renta de la actividad empresarial, sino que tendremos que estar a cada caso en particular. Y acá la casuística en el ámbito deportivo es infinita, es infinita. Por ende, yo creo que es eh, muy interesante también darle esta visión. Gracias también por adelantarnos el camino que entiende seguir la Secretaría en este sentido, la Subsecretaría en este sentido, porque eso sí nos ayuda también desde el punto de vista profesional a darle un poco de certeza. Em, Hasta ahora teníamos esta postura, si se quiere, unilateral, que a su vez, yo me permito, lo puse en un articulito que después lo ponemos a disposición, pero es muy humilde. Pero decir, si sostiene España ese criterio, en el fondo lo que está diciendo es, yo ejerzo mi potestad tributaria porque acá está el lugar del pagador. Lisa y llanamente es eso. Cuando ellos mismas, la Administración Tributaria Española, tiene un cartel enorme, así que dice, no, nosotros no nos abocamos a este link, este punto de conexión como el lugar del pagador. Por ende, tiene que ejercer todo el otro interpretación. Pero vean usted que va más allá porque España pretende potestad tributaria al momento, como en este caso, donde el jugador es transferido en España, pero también cuando luego desde España pasa, supóngase, a Italia, va a también poder ejercer la misma potestad tributaria, entonces siempre gana, está bien, y no es el Real Madrid. Pero es interesante, yo te agradezco enormemente, Claudia, y esta tu generosidad intelectual y a su vez que nos acompañes como codirectora en el curso. Lamento el poco tiempo que hemos tenido, pero sin duda has logrado en 15, 20 minutos sintetizar una cuestión mucho más compleja de lo que yo estoy diciendo. Así que gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, gracias Cristian, porque la verdad que es un placer y la verdad que me entusiasma un montón, mucho, mucho lo que ese trabajo, pues creo que es lo que dije recién, porque también vamos a aprender de las preguntas que nos hagan y de las inquietudes que vayan surgiendo y nada, un placer estar con ustedes acompañando y en un tema que ya digo, mis dos debilidades, impuestos y fútbol. Está muy bien que compartimos. Gracias de nuevo. Dicho esto, paso directamente luego al profesor Daniel Dubín, que es amigo de la casa y junto con Daniel también parten de una actividad profesional que, que suma a lo académico la praxis también desde el punto de vista del llano, sea del punto de vista del asesoramiento a los clubes, a las entidades deportivas, como a los deportistas. Así como habíamos hecho con Claudia, diciendo, bueno, cuáles son los principales efectos tributarios de estas transferencias para los clubes, para las entidades deportivas, la pregunta para Daniel es desde el punto de vista del jugador, porque claramente, más allá de los efectos deportivos y familiares. Y nosotros, creo que lo hizo bien Daniel y Claudio también, de no decir, porque desde el punto de vista contable se los habla como activos intangibles, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, ¿no? Tenemos que olvidar, y esto creo que en eso la Corte Europea está haciendo un hincapié, de que trata de personas y no son bienes que se transfieren de un lado al otro, más allá de la significancia contable o tributaria que podamos darlo. Atrás hay una persona que cuando se transfiere de un lugar a otro, transfiere también su familia, sus expectativas, su futura, su carrera deportiva, y eso implica muchísimo más, es mucho más complejo que un acto o una serie de actos como tal. Pero desde el punto de vista tributario, la pregunta para Daniel es precisamente esa: ¿cuáles son
los principales efectos tributarios para el jugador profesional involucrado. Y agrego otra más, Daniel, si a vos te parece significar la que la nombró el profesor Crespo al inicio. Y es un aspecto también hiper controvertido porque hay una simetría conceptual en todos los sistemas, al menos que yo he analizado. Muchos sistemas prevén que en el momento de la transferencia el jugador tenga derecho a un X porcentaje del producido de ello. Eh, para algunos sistemas esto no existe. Para otros sistemas, esto tiene estrictamente, desde el punto de vista jurídico, una naturaleza comercial, y si por ende tiene una naturaleza comercial, es renunciable por parte del jugador involucrado. Para otros sistemas, como pareciera para el nuestro, y por ahí Daniel me corregirá, te han dado una naturaleza laboral, y si es naturaleza laboral, por ende no es renunciable, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista tributario, ¿qué calificación tendría esta renta para nuestro sistema? Daniel, a vos la palabra. Estás en mute. Ahí está. Estoy muteado, sí. Ahora me escuchan, sí, ¿no? Sí, Ah, Dani. vos, yo no sabía que Daniel era. Era Daniel. No, 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 estoy. porque te nombré Daniel Crespo porque precisamente sos el punto de referencia. Pero es relevante precisamente por esto. Hablábamos del 15%, ¿no? En Argentina. Y decía, es asimétrico en todos los sistemas, porque hay sistemas que ni siquiera lo prevén, otros que le dan naturaleza comercial. Y para nosotros, y ahí reclamaba tu visión, entiendo que tiene naturaleza para Argentina, tiene naturaleza laboral y por ende eso no tiene implicancias no solamente desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, del organismo competente, etcétera, etcétera, sino también lo tendrá desde el punto de vista tributario. Por eso a eso me refería y ahora le paso la palabra al profesor Daniel Dubín. Ahora se me escucha, ¿no? Porque estaba muteado. Eh, Antes que nada, Cristian, quiero agradecerte enormemente la invitación. Es un placer. A mí me suceden cosas que le sucedieron a los dos grandes profesionales que me precedieron. Por un lado, el pánico que me genera cuando me pongo a analizar estas cuestiones con la especialización, el pánico que genera el análisis de la variedad de situaciones que se plantean en materia de análisis de problemas del derecho de los futbolistas y de los ingresos de los futbolistas. Es un tema realmente complejo. Por otro lado, el placer de combinar mi pasión por el derecho tributario con el fútbol. Yo tuve el enorme placer de haber integrado la comisión directiva del actual recampeón de América durante 6 años y entonces hasta me tocó vivir el problema que está planteando Claudia con uno de los jugadores transferidos a España, con sucesivas batallas judiciales perdidas hasta ahora y creo que estamos en una etapa compleja. Pero para poder empezar a desgranar un poco tus preguntas, Cristian, creo que a mí me parecería interesante de alguna manera y muy sucintamente desarrollar y ver qué tipos de ingresos tiene un jugador de fútbol, porque este porcentaje del que vos hablás es parte de los ingresos de los jugadores de fútbol. Pero los jugadores de fútbol no solamente cobran una remuneración por jugar en un determinado club, no solamente tienen ingresos por su participación como jugadores, el sueldo que perciben y que tiene también sustento legal en la ley 20160, el Estatuto del Futbolista en la República Argentina. Pero además esos contratos de los jugadores por los cuales perciben sueldos los obligan en general a participar en eventos internacionales fuera del país de la fuente, por el cual perciben premios porque comparten el premio que recibe el club por jugar competencias internacionales y entonces forman parte de su remuneración. Habrá que ver de qué tipo, esto es un tema de análisis complejo, pero además le genera todo tipo de obligaciones que tiene que ver con entrenamiento, con concentración, con conferencias de prensa, con toda la serie de obligaciones adicionales que pueden tener un jugador. Y que se complementa no solo con el sueldo, sino que puede tener además premios
premios por partido ganado, premios por campeonato ganado, premio por clasificación a torneos internacionales, premio por cumplimiento de objetivos, y dentro de los objetivos pueden aparecer desde goles convertidos en un campeonato hasta, o en un partido, hasta asistencias. Hemos visto, depende del tipo y la naturaleza del jugador, que tienen premios incluso por asistencia o partido, con lo cual si dan un pase gol pero no hacen el gol, cobran un adicional, un plus. Entonces, todo este tipo de remuneraciones complementan el salario básico del jugador, y entonces habría que analizar un poco, uno por uno, cómo se integra dentro del régimen tributario aplicable a lo que el jugador percibe. Adicionalmente a esto, en el caso de muchos jugadores, y esto no es general, muchos jugadores perciben lo que se llama un reconocimiento por trayectoria, comúnmente denominado prima, que no cobran todos los jugadores, que no son de pago obligatorio por los clubes, y cuya naturaleza salarial ha tenido discusión en el pasado, y que en la Argentina se ha resuelto por medio de un régimen especial de ingreso, al no reconocerle naturaleza salarial, pero sí un resultado derivado o un ingreso derivado de su actuación como jugador de fútbol, y por lo tanto renta de cuarta categoría, renta proveniente del trabajo personal, pero ya no sujeta al régimen previsional y laboral que tiene un jugador común, sino sujeta a un régimen especial de retención que después deberá incorporar en su declaración jurada de ganancias. Y cuando yo hablaba de todos estos ingresos, hablaba de ingresos que están directamente relacionados con su actuación como jugador de fútbol. Pero adicionalmente a esto aparecen un montón de ingresos adicionales o algunas otras cuestiones que los jugadores de fútbol reciben como contraprestación, pero que se vinculan indirectamente con su actuación como jugador de fútbol. Y estos no son derivados de su acción en una cancha, sino que tienen que ver como consecuencia de una especie de nuevo estatus social que hoy tiene un jugador de fútbol, un reconocimiento, una popularidad que hace que tengan ingresos que están más allá de su sueldo. Y dentro de este tipo de ingresos nos vamos a encontrar con las rentas que perciben por la comercialización de sus derechos de imagen, por la cesión de sus derechos de imagen, cuando la imagen de un sujeto es claramente desde el derecho privado irrenunciable, pero pueden ceder la utilización de su imagen con fines comerciales, y que además esa utilización comercial es claramente para el jugador de fútbol una demostración de capacidad contributiva, y que no nos tenemos que olvidar un caso emblemático que ha generado situaciones conflictivas en el pasado, con el caso de jugadores que han cedido por valores más bajos sus derechos de imagen a sociedades localizadas en regiones, en países con nula o baja tributación, y por lo tanto se generaban problemas que fueron resueltos, como por ejemplo el caso de Messi, en su momento, donde hubo una cesión de derechos de imagen por valor de los posteriormente comercializados, que han generado controversia judicial. También los jugadores de fútbol reciben ingresos por publicidad y por patrocinio, por usar determinada marca comercial, por obligarse a vestir de una manera, por intervenir en un determinado evento que tiene que ver con una promoción de una marca, etcétera. Es decir, son consecuencia de su calidad de jugador, pero no son ingresos como jugador. También reciben ingresos por merchandising, que tienen que ver con venta de productos que se identifican, y en este caso habrá que ver si el que hace la venta es el jugador, promociona su venta de productos directamente el jugador, o se lo licencia a través de terceros sujetos intervinientes en el proceso, y que por lo tanto el jugador lo que recibe son regalías por la venta de productos con su marca. Y por último, llegar al punto que vos me planteabas. ¿Qué pasa con los jugadores cuando son transferidos de un club a otro club? Y en general, no en todas las legislaciones, en general, en muchas legislaciones, se prevé que el jugador tiene derecho a cobrar un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15% sobre el valor de la transferencia, sobre el valor asignado a la operación. Y acá aparece también lo que vos también me estabas planteando, era sobre la naturaleza de ese ingreso.
qué naturaleza tiene, por qué es una convención, es derivada, es una relación contractual, es un acuerdo privado entre el club y el jugador que daría derecho a renunciar por ser tratado por hacer un acuerdo entre partes, o tiene naturaleza laboral. Desde ya, vos lo anticipaste, en la Argentina tiene naturaleza laboral, por lo tanto es irrenunciable, y cuando uno a veces escucha que cierto jugador resignó su porcentual sobre el pase, en realidad formalmente lo que tiene que hacer es cobrarlo y donárselo al club de origen, que es también, en muchos casos puede ser el agente pagador, o también puede pactarse, depende del tipo de legislación, que la gente que le pague sea el comprador y no el club vendedor, el club que es el cedente o el cesionario. En definitiva, ese 15% o ese 10% tiene claramente, depende cómo se lo consigne, un ingreso, naturaleza laboral, si el que lo hace se perfecciona dentro del marco de la legislación argentina. Y entonces, dentro de ese marco de naturaleza laboral, estará sujeto a impuesto a las ganancias, sujeto al impuesto a las ganancias. Y dentro del impuesto a las ganancias, entonces, cabría hacer la siguiente pregunta: ¿de qué tipo de renta estamos hablando? Porque también, y omití decirlo al principio de la charla, en algunas posturas, para alguna postura, y sobre todo en la legislación española, he visto algunos casos, se considera este porcentaje sobre el valor de la transferencia como una compensación al jugador por la finalización anticipada del contrato. No obstante lo favorezca, no obstante sea un contrato que el jugador acepta o una transferencia que el jugador acepta, se puede conceptualizar como una compensación, y entonces habría que ver la naturaleza de renta de la que estamos hablando, si hablamos de compensación o hablamos de renta. En la legislación argentina hay una sentencia, o mejor dicho, en la Argentina primero hay una consulta que se le hizo entonces a AFIP, donde el fisco sostuvo que esa compensación que reciben los jugadores por las transferencias a otros clubes revisten la característica de renta de lo que entonces era el artículo 79, inciso B, o sea, renta de cuarta categoría de carácter salarial. Y el Tribunal Fiscal de la Argentina en el año 99 sostuvo esta postura en la causa de Man Crespo, cuando se sostuvo que este ingreso que provenía de la transferencia anticipada del jugador tenía naturaleza laboral y era una renta de cuarta categoría. Ahora, ¿qué pasa cuando son los propios jugadores los que ceden los derechos ellos quedan libres de algún club y son ellos quienes ceden los derechos federativos a otro club para poder jugar? En primer lugar, hay que mencionar que de acuerdo al estatuto del jugador, de acuerdo a la 20160, el jugador libre y los derechos federativos de un jugador libre permanecen en el último club que estuvo antes de quedar libre. Y entonces se planteó qué pasaba si el jugador después cedía sus derechos y percibía una remuneración o una retribución por la cesión de sus derechos para poder desempeñarse en otro club. En este caso, hay una asistencia del año 90 y del 2017 de la causa de Esteban Fuertes, donde se sostuvo que era una renta de cuarta categoría, que no era una renta de segunda categoría y que derivaba de la cesión de derechos derivados de su trabajo y que quedaban sujetas a la normativa de una resolución de AFIP de entonces, que es la 3432, que hoy por hoy obliga al club pagador a retenerle en concepto de impuesto a las ganancias el 17,5 del valor de la transferencia o de la cesión al jugador que se está inscribiendo en otro club. Dicho esto, rápidamente y tratando de resumir lo máximo que pueda, o que es posible, distintos tipos de ingresos, que por supuesto no son los únicos, nos queda por relacionar estos ingresos con el concepto de residencia fiscal, porque a partir de la definición de qué país es residente a efectos fiscales, se pueden desatar un montón de cuestiones adicionales. En primer lugar, lo recordamos solamente porque, evidentemente, en el marco de este curso creo que todos conocemos esto, los nexos de vinculación entre el Estado y el recontribuyente pueden pasar por la vivienda permanente, por el tiempo de residencia, por el centro de intereses vitales, la nacionalidad.
Y a su vez puede suceder que se den en carácter conjunto algunas de las condiciones que haga que alguna persona reúna las mismas condiciones en dos países diferentes. Y fíjense, ¿qué puede pasar acá cuando hay países que aplican el criterio de fuente, el criterio objetivo de fuente para grabar las rentas, y cuando hay países que aplican el criterio subjetivo de renta mundial, y entonces la definición del país de residencia de los jugadores, que en virtud de todo lo que traté de ir explicando a 200 kilómetros por hora, hay que entender, y creo que esto estamos todos de acuerdo, en muchísimos casos de los jugadores más trascendentes, posiblemente los ingresos que obtengan por su actuación fuera del fútbol sean mucho más importantes que lo que están ganando dentro del fútbol en la actualidad. Y entonces, definir cuál es su país de residencia es fundamental, porque entonces también va a aparecer la posibilidad de que exista problemas de doble o múltiple imposición sobre un mismo sujeto, aun cuando entendiendo que claramente su retribución como futbolista queda grabada en el país de la fuente. Pero ¿qué pasa con los demás ingresos? Pongo un caso particular. ¿Qué pasa con los jugadores que reciben regalías por la venta de productos con su marca, con su nombre? Si analizamos desde las herramientas o de los medios para evitar o atenuar los efectos de la doble múltiple imposición internacional, por supuesto aparecen los convenios suscritos entre los distintos países, aparte de las soluciones que puedan dar las legislaciones internas, aparecen los convenios suscritos por los distintos países o de acuerdo a los modelos que adopten, y acá nos encontramos en general, y yo lo tomé simplemente como ejemplo para esta charla, el artículo 17 del modelo de la OCDE, donde claramente establece que los deportistas pagan en el país de la fuente donde obtienen los ingresos. En el caso de los futbolistas que pueden tener una permanencia más prolongada en el país donde están jugando, se diferencia de otros deportistas que tienen participaciones esporádicas en distintos países, pero en el caso del futbolista, tributa en el país de la fuente. Pero si ese futbolista además tiene regalías por el uso de su nombre y su residencia fiscal real, porque es un jugador que llegó a un país y está jugando transitoriamente ahí, puede estar situado en otro, quizás el modelo de doble del convenio no sea el 17 y sea el 12, el artículo de intereses y regalías, y para ver si este sujeto queda grabado o no. En síntesis, Cristian, ¿qué quiero transmitir con esto? ¿Cuál fue la idea de transmitir con esto? ¿Qué es la idea central? El jugador de fútbol es hoy por hoy mucho más que una persona que está corriendo atrás de una pelota, sobre todo en los casos de jugadores que han tenido trascendencia internacional. Pensar que su retribución hoy radica nada más en el sueldo que percibe es omitir toda una serie de circunstancias que lo rodean y que tienen impacto, depende si es un jugador que ha venido a jugar en un país o es un país que se va a jugar a otro país en el país de la fuente. Y esto es el análisis que quiero plantear, que desarrollaremos dentro del curso, es, bueno, cómo tratar cada una de las rentas y cómo definir la residencia fiscal de cada jugador y ver las consecuencias que esto puede traer sobre los distintos tipos de ingresos que un jugador puede percibir. No sé si con esto, y si fui muy rápido, pido disculpas, pero me corría el reloj y estaba mirando para tratar de ser lo más claro No, posible y abarcativo de algo que es realmente muy complejo. no, gracias Daniel. Ha sido exhaustivo y no sé cómo has hecho para meter dos temas que a nosotros nos llevan un curso en 15 minutos. Dos cosas que yo creo que son relevantes, o al menos desde esta visión. La misma concepción que decía Claudio, ¿no? Tenemos que ir a verificar qué tipos de rentas, y ahí nos obliga a hacer un esfuerzo conceptual y académico de no decir es todo renta laboral, como decíamos antes, ¿no? No es todo indemnización ni es todo renta. Aquí no es todo renta laboral, si bien el concepto es omnicomprensivo, porque hay otros tipos de renta que forman parte de los ingresos del futbolista. Respecto al puntual del 15%, al momento, lo habíamos planteado al momento de la transferencia porque nuestra título de hoy de la charla era la transferencia.
ahí está clarísimo que hay una simetría entre todos los sistemas. Y si hay una simetría de los sistemas hacia la competitividad de los sistemas como tal. Si yo tengo Uruguay cruzándome el charco, que creo que también es el 10%, pero se lo considera de naturaleza comercial y es absolutamente renunciable como tal, obviamente, claro que estamos hablando de transferencia de futbolistas, no son activos fungibles como tales, no es lo mismo Daniel Crespo, que patea con las dos piernas y jugó en River, que Cristian, que no tiene solamente la intención. Claramente no son fungibles, pero hace al sistema de competitividad como tal, sobre todo en modelos exportadores como son los sudamericanos de transferencia de jugadores. Segundo, punto fundamental que decía Daniel sobre el tema de residencia. Y acá pareciera ser que hay una uniformidad de los sistemas, al menos occidentales, respecto de qué se considera residencia de las personas físicas. Y les aseguro que es lo más lejano de la realidad. Aquí en Italia hemos tenido una reforma entre el año pasado y este, donde reforzó, en el caso de las personas físicas, los vínculos personales sobre los vínculos económicos. Y ahí se plantea, por ejemplo, el jugador profesional que tiene la familia en un lugar, pero desarrolla la actividad en otra. Claro, para los profesionales, tal vez, lo hablamos con Daniel al inicio, con los futbolistas pareciera ser más simple, ¿no? Porque juegan para un club que está radicado en un X territorio. Bueno, aquí en Europa las diferencias son ínfimas, por ende, haciendo 100 kilómetros estoy en otro país. Pero ustedes planteen esto, visto que el derecho deportivo es muchísimo más amplio que el fútbol, sobre todo en los deportes individuales. Nosotros hemos tenido casos de tenistas, de campeones de motocicleta o de Fórmula 1 que efectivamente no están más de 183 días en un lado y no lo están en ningún lado. Por ende, también allí se plantea con muchísimo más controversias el tema de la residencia fiscal. Y última cosa, el tema de definir principalmente dónde es residente implica dos cosas. Primero, y eso lo tratará seguramente el profesor Dubín en el momento de nuestro curso, ¿qué tengo que hacer para que el otro país me deje de considerar residente también en ese país? Porque lo más lógico es que los dos países me continúan considerando residente, sobre todo, como por ejemplo sucede en el fútbol, donde las ventanas del calciomercato, ¿no? Son a mitad de año. Son en enero y son en agosto. Bueno, ahora se está modificando también esto. Pero no es indiferente porque quiere decir, ese jugador está en un momento era residente en una jurisdicción y por ende tiene que eh, cumplir con las obligaciones fiscales sustanciales y formales declarativas y de un momento al otro es residente también en el otro o es residente en los dos. Punto uno. Y otra cosa importante eh, que plantea definir cuándo es residencia, porque también lo nombró Daniel, eh, hay sistemas donde otorgan beneficios fiscales, como lo hizo la ley Beckham en España en su momento, o el decreto Crescita en Italia con la ley Ronaldo, porque le ponen el nombre de los jugadores que usufructuaron, que otorgan beneficios para las rentas de fuente extranjera, que es altamente relevante para aquellos jugadores de élite que, como bien dijo Daniel, su mayor ingreso no está en el salario pagado por el club, sino todo lo que generan. Por ende, no es indiferente determinar cuándo es residente, cuáles son las condiciones para mantener residencia y las condiciones para mantener estos beneficios. Te agradezco, Daniel, Te y puedo agregar algo obviamente, más, sí, creo que en claro. el fragor de la carrera no lo mencioné, es ¿qué pasa con los jugadores que son cedidos temporalmente por periodos cortos? Porque, Daniel, vos me podrás desmentir, si yo no recuerdo mal, creo que el estatuto del jugador no permite préstamos superiores a un año, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí se podría hacer un préstamo por menor tiempo. Así es también, sí. En ese caso, el contrato con el club que presta, digamos, sigue subsistente, pero se suspende mientras rige el contrato con el club que recibe al jugador. Pero Eso sigue es, habiendo una solidaridad del viejo club, digamos, que lo presta con respecto al pago y al cumplimiento de las obligaciones dinerarias que surjan del contrato con el nuevo club. O sea, el club que lo presta no se libera de su responsabilidad. No sé si eso era lo que no, preguntó. no, sí, a lo que voy es, fíjate, Cristian, qué pasa con préstamos
superiores a 183 días, dependiendo de la legislación del país que recibe el jugador, ¿no? Claro, eso plantea un enorme problema porque los préstamos temporarios que no pueden ser inferiores si bien a una temporada, 6 meses, pero tampoco son superiores al año y quedan ahí en el medio y tienen un contrato laboral que no se ha extinguido, que sino que está suspendido, y los cumplimientos por el otro lado, pero también están las obligaciones previsionales, etcétera, etcétera, generan un caos enorme, enorme, enorme. Este, En los préstamos, el club que presta tiene que tener el recaudo de tener un contrato que exceda el préstamo que está efectuando. Ha ocurrido muchas veces que los clubes le queda un año de vigencia del contrato con el jugador y presta a ese jugador por un año. Cuando termina el préstamo y el club que recibió al jugador no ejerce la opción, si fue con opción, ¿cómo queda el jugador? Quedó libre porque venció el contrato con los dos clubes, con el que lo prestó y con el que recibió en préstamo. Esto ha motivado muchos problemas también. Pero esto claro, desde el punto de vista no tributario, es un tema más bien desde el punto de vista profesional y jurídico, ¿viste? no, pero sí, pero efectivamente esa circunstancia Eh, tendrá relevancia no solamente para el jugador, sino para también, por lo que habíamos hablado antes, de la renta que pretendía el club de origen, o que en este momento prestó, que a partir de ese momento no lo tiene más porque no existe más bueno, el contrato que le prestaba. y además, te digo una cosa, no sé desde el punto de vista tributario, pero cuando un jugador está en libertad de contratación y firma contrato con un nuevo club, no cede derechos federativos, está firmando un contrato laboral y hace valer en su contrato laboral el valor que tiene su prestación. Como está libre, va a obtener quizás una mayor paga porque el club que lo recibe no tiene que pagar un precio de transferencia. No sé de derechos federativos. Los derechos federativos están en cabeza de clubes. El jugador es un trabajador que circula por el ámbito de trabajo laboral, deportivo, y contrata porque lo transfiere un club de un club a otro y celebra un nuevo contrato, o porque estando libre celebra un contrato profesional con el club que lo recibe, digamos, pero no está efectuando una cesión de derechos federativos. Los derechos federativos están en cabeza de los clubes cuando tienen al jugador a sus órdenes con el contrato laboral deportivo. Y Por eso agrego, decíamos que cuando hay un jugador en libertad, el que tiene los derechos federativos es el último club donde estuvo jugando. En realidad, en realidad, los derechos federativos, esa es la ley del estatuto del futbolista. Hoy actualmente, el 557.09, que es el convenio colectivo, ha dejado de lado un poco la 20.160. La 20.160, te digo la verdad, desde el punto de vista de la aplicación efectiva, ha entrado como ese viejo término que teníamos en la facultad, en desuetudo, es decir, no tiene aplicación efectiva tanto con respecto a varios conceptos de la ley del Estatuto del Futbolista. Sin embargo, como bien decía vos, es una ley vigente, pero no es de aplicación. Lo que se aplica actualmente en la Argentina en la regulación laboral deportiva es el convenio colectivo, que sería la norma especial que regula la relación, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. Obviamente hay temas que el convenio colectivo no prevé, pero ese sería el esquema normativo en la Argentina. La 20.160 quedó un poquito fuera también la consideración de la prima. La prima de contratación, hoy de acuerdo al convenio colectivo, todas las sumas que recibe el jugador con motivo de su contrato de trabajo son remuneratorias. Son remuneratorias. La prima es un concepto salarial también, que algunos jugadores perciben y otros no, y en algunos casos ya directamente ni se menciona. Antes era un premio a la trayectoria, un reconocimiento a la importancia del jugador, a su valor en el mercado, a su imagen, a lo que fuera. Pero hoy actualmente todos los rubros, fíjate que hay pagos por traslado, pago por desarraigo, pese a que es un jugador que viene de Rosario, tanto desarraigo no hay, ¿viste? Pero son todos términos que se utilizan con diversos objetivos, digamos, pero que en definitiva todo lo que percibe el jugador con motivo de su contrato de trabajo es remuneratorio. Y también te digo que también se considera remuneratorio, especialmente en la jurisprudencia argentina y en FIFA y en TAS, el contrato de imagen.
El contrato de imagen, cuando no responde a una necesidad real y a una imagen efectiva del jugador que pueda ser rentable para el club, realmente se considera también laboral. Simplemente las dos partes, porque al jugador también a veces le conviene que sea derecho de imagen, han de alguna manera transformado la remuneración laboral en imagen. Pero si no hay un elemento que lo justifique, se considera también dentro del contrato laboral. Obviamente, fíjate vos, el contrato de imagen jugador-club se extingue cuando se extingue el contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué se extingue con el contrato de trabajo? Si es independiente, según lo que dice ese contrato de imagen. Y se suscribe aparte con una sociedad anónima que la suministra el propio club o a veces el jugador. ¿Y por qué se extingue con el contrato de trabajo? Si es un contrato de imagen independiente del contrato laboral, subsistirá por el tiempo que diga el plazo del contrato de imagen. ¿Por qué se lo vincula directamente? Porque en verdad está disimulando una remuneración laboral. En muchos casos, no en todos, como dijiste vos. Hay jugadores que sí justifican, pero cuando un club mexicano compra a un jugador chileno que no lo conoce nadie en México, decime en qué carácter se va a beneficiar con la imagen. Y esos contratos normalmente de imagen dice, el jugador deberá concurrir a todo evento donde se propicie su imagen o su difusión. El jugador irá a todas las entrevistas que hagan en televisión, todo lo que tenga que ver con imagen. Nunca, nunca lo llaman para esos eventos. Nunca, durante la ejecución del contrato de imagen. Porque es realmente un complemento del contrato de trabajo. Por unas Perdón, cuestiones para no, menores erogaciones, mayores. Pero por ahí quizás, Daniel, no habría que ahí distinguir cuando es el Sí, club el que tiene el derecho al uso de imagen que está en el contrato del jugador y claro, cuando o lo cede a terceros claro, que no tienen nada que ver claro. con el club. Claro, la imagen colectiva, o sea, todo lo que tenga que ver con la imagen del jugador colectiva, o sea, dentro del club, el uso de la camiseta, las fotos del club, más de 3 jugadores, determinadas cosas tienen que ver ya directamente, van íncita en el contrato de trabajo. Obviamente el jugador va a usar ropa del club, menos los botines, se va a poner la ropa del club, porque los botines son la herramienta de trabajo, que eso no se tranza, ¿no? Pero en definitiva, lo demás va dentro es ese tipo de imagen. Ahora, cuando hay un contrato aparte, donde se va a explotar la imagen personal del jugador, de un jugador que por ahí no lo conoce nadie en el club donde está yendo, en ese país. ¿Qué objetivo económico tiene eso? Disculpame porque por ahí yo estoy en el terreno fiscal, no sé, pero desde el punto de vista de la esencia, ¿no? Y hoy actualmente se está descartando en FIFA. Antes decía, bueno, pero lo firmó también el jugador. ¿Qué quiere el jugador? Él también desfiguró un poco la relación laboral. Entonces, por lo tanto, que se atengan las consecuencias. Hoy actualmente se está en favor del trabajador en ese sentido. Dice, bueno, está firmando lo que está poniendo el club para firmar. Y en ese caso, así se considera la imagen, ¿no? yo Bueno, un tenía, tema, solamente esto agrego, perdón, Cristian, en esto que parece pero no es, también está a nivel internacional cuando se hace un parking del jugador en una jurisdicción, es decir, teóricamente se transfiere a esa jurisdicción que en realidad tiene un tratamiento favorable con el convenio para evitar la doble imposición, se queda un tiempo mínimo ahí, luego es transferido, supongamos, a España, y ahí no sufre estos efectos negativos que comentaba al principio. Lo que se debe tener en cuenta, porque obviamente que cada caso es puntual, ¿no? Pero cada convenio para evitar la doble imposición, incluso estos nuevos que se fueron negociando, tienen una cláusula antielusión, en el sentido de que aplica que cuando se realizan actividades que lo que tienden es justamente a forzar la interpretación del convenio o a utilizar indebidamente los beneficios, se aplican esas cláusulas antielusión. Y Argentina hace poco aprobó digamos, todo lo que fue, lo que estuvo trabajando en la Convención Multilateral, en este instrumento multilateral, que ya fue aprobado por el Congreso y prontamente se va a ratificar en OCDE, donde se actualizan o se modernizan todos los convenios para evitar la doble imposición, incluso que ya tiene firmados Argentina, y también con esta visión del no permitir el uso abusivo de los convenios. Así que bueno, esto va de la mano, pero a nivel internacional, de lo que parece ser, pero no es en la realidad. Así es. Y gracias. acá una última aclaración nada más para Daniel. Vos hablabas de las primas como parte de la remuneración, es correcto. Lo que todavía subsiste por parte de muchos clubes es el uso
porque como tiene un tratamiento especial en el impuesto a las ganancias, si bien queda como grabado, pero tiene un régimen de retención diferente, quizás haya una traslación de los ingresos salariales a la prima. Es bastante común eso. Sí. No, no, es común, o sea, yo entiendo lo que vos decís desde el punto de vista fiscal. Ahora lo que te digo, cuando se reclama en un juicio laboral este tema de la prima, se lo considera un rubro laboral. Ha ocurrido cuando se ha presentado un club en concurso preventivo y el derecho, o sea, el crédito laboral tiene derecho a pronto pago. Se presentaba el jugador con su contrato, con 10 millones de prima y 1 millón de remuneración, y le daban pronto pago al millón y a la prima decían, no, esto es tiene un rubro comercial, no tiene ningún tipo de privilegio. Eso pasó en el concurso de Huracán. Eso ya quedó terminado tanto desde el punto de vista laboral como también comercial, si se suscita el concurso de un club. Desde ese punto de vista, en lo otro que vos decís, sí, correcto, es el Bueno, tratamiento fiscal que hace, ¿no? es que ahí creo que son dos cosas, y ya para cerrar, que han quedado muy plasmados y lamentablemente temía que íbamos a llegar en derecho de imagen. Derecho de imagen tenemos que armar no un curso, 2 años enteros, porque es donde más... Perdóname por meterlo, vos estabas temiendo eso y yo lo No, metí. no, 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 ya lo había anunciado también Ah, Daniel y tiene razón, porque forma parte indispensable. Pero si ustedes advierten la casuística, no le nombró Messi, pero ya antes era Maradona, Careca, Falcao. O sea, históricamente, derechos de imagen, porque no tienen esta naturaleza laboral, naturaleza comercial, y por ende los puedo realizar a través de una empresa, y esa empresa, esa sociedad puede estar en un paraíso fiscal o en otra jurisdicción, plantea una enorme cantidad de problemas. Pero como decía bien Claudia, una cosa es que haya una simetría conceptual entre la legislación comercial y laboral, que considera la prima de una forma, y luego la legislación tributaria le da un tratamiento diverso, y eso es Claro. estrictamente técnico. La otra cosa, como bien decía Claudia, es cuando se entra en el ámbito elusivo o de fraude a la ley. En esa forma es una cuestión de prueba y de hecho. Si como decía Daniel, si esta persona evidentemente no lo conoce nadie, o si de todos modos el club le está pagando lo mismo y nunca utilizó su imagen de otra forma, sino que lo hace para evidentemente está eludiendo. No digo que atrás siempre haya una ilusión. Hoy por hoy aquí en Italia tenemos problemas donde clubes que se reservan derecho de imagen de sus propios jugadores y después no lo utilizan más. Cuando nos han venido a hablar profesionalmente decimos, bueno, pero ¿por qué lo hacen? Y dice, no, bueno, la realidad es porque yo no quiero que Daniel Crespo, que es un crack, y yo tengo de sponsor, pongo Nike, me salga con una gorrita luego de Adidas porque me quema. Genial, pero en el fondo vos te reservaste unos derechos de imagen que no los estás ejerciendo como tal. Y el día de mañana, ahora, el fisco está diciendo, bueno, pero entonces, si no estás ejerciendo esos derechos de imagen como tal, es salario encubierto, ponele el nombre que quieres, pero en el fondo no son derechos de imagen. Yo creo que eso, bueno, obviamente, ustedes se metieron en este lío. Por ende, Yo la te lo puedo próxima grabar si jornada querés. va a ser derecho de imagen y vamos a utilizar muchas más horas. Bueno, Hay agravantes todavía. Si querés, lo seguimos agravando, pero no tenemos más tiempo, digamos. No, no. no, Lo que agravantes sí te siempre hay, dejo, siempre hay, que más para pero Daniel y recuerden, para pero nosotros, recuerden que más allá de la generosidad intelectual de Claudia, hay una funcionaria del fisco. Por ende, ciertas casuísticas no las vamos a tratar en este ámbito. no, lo que yo sí te puedo contar, que me parece que forma parte no de exactamente lo que estamos hablando, pero hay cuestiones adicionales que tienen que ver con reclamos de jugadores que fueron jugadores de un club, que vuelven a formar parte del cuerpo técnico y que luego son despedidos con respecto a la indemnización y los años que se computables para el cobro de la indemnización. Yo conozco particularmente un caso que tramitó en la provincia de Buenos Aires, y el caso de las lesiones y los reclamos por pérdida de capacidad deportiva. Son temas aparte, tienen que ver como para cortar tela en otro ámbito que no es el estrictamente tributario, y si no terminamos más. Pero No, sí, solo una apreciación más que yo creo que es para destacar.
em, en estos ámbitos, sobre todo cuando hay, como estamos hablando, transferencias internacionales, generalmente cada fisco, como hace España, ¿no? Tiende a aplicar su normativa interna en la interpretación, estoy simplificando al infinito, en la interpretación más favorable, como decía Daniel, incluso conceptual o forzando conceptos para justificar el ejercicio de su potestad tributaria. Yo creo que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía, sobre todo a partir de Claudia, de ponerse sobre la ley, sobre las intenciones de la potestad tributaria de cada uno de los países y verificar que si tenemos un convenio vigente, pues entonces tenemos que atenernos al convenio porque nos une como ley superior, es muy relevante. Porque en general la opción más fácil es desentenderse del problema, que cada fisco aplique su interpretación y eso termina no solamente en doble o múltiple imposición que nos ocupamos de derecho internacional tributario, sino lo que ustedes dijeron antes, una absoluta falta de certeza y eso no hace mucho más que al derecho tributario como tal, hace a la existencia del derecho como tal. Yo les agradezco enormemente a los tres habernos ilustrado con esto, la generosidad intelectual que han tenido. Obviamente, esto es el punto de inicio para el curso que inicia el 6 y para otras actividades que gracias a la facultad y a la generosidad de ustedes seguramente nos irán convocando en los próximos meses o el año que viene. Así que renuevo el agradecimiento y a los participantes, las puertas están abiertas también para este tipo de actividades. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias, Cristian, por la invitación.